A tu programa Praxis te asesora. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. eh, por los comentarios que hemos tenido a través de las redes sociales, nos habían pedido tocar algunos temas sobre violencia familiar. Eh, este tema ha sido un tema o es un tema bastante interesante y que muchas veces, seguro si tuviste nuestro promocional del programa del día de hoy, pues has de tener algún familiar, algún conocido que esté interesado o que quieras ayudar y no sepas cómo hacerlo, o que posiblemente sea tu caso que tú estés viviendo este tipo de violencia dentro de tu hogar y no lo sepas o lo identifiques pero no sepas qué hacer, a dónde acudir o cómo simplemente salirte. El día de hoy, debido a eso, nos tomamos la iniciativa de hablar de este tema y sobre todo de tener dos enfoques importantes que en el caso siempre es necesario. Invitamos como primer parte a la psicoterapeuta Gestal, Verónica Roque Ángeles. Ella es coordinadora de mujeres en torno al género, la equidad y la reivindicación hace Mujer, Asociación Civil. Bienvenida. Gracias. Igual tenemos aquí como licenciado en Derecho a Benito Martínez Marín, quien igual se destaca. Soy muy breve en los currículum para no ampliarnos mucho. Quien es abogado postulante y es arduo defensor de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres. Bienvenidos a los dos. Para iniciar esta charla del día de hoy, quisiéramos iniciar sabiendo o que nos den una introducción o nos pudiese dar una introducción de qué es, hablando jurídicamente o de leyes, qué debemos de entender como violencia familiar. Sí, buenas tardes, licenciado José Luis. Muchas gracias por esta invitación y creo que también es muy importante darle a conocer a la sociedad y a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. El tema es muy importante sobre violencia familiar. Antes era violencia intrafamiliar. Con las reformas que hubo ahora el día 30 de enero del año 2016, se abre un catálogo más amplio lo que es sobre la violencia. Ahora es violencia familiar. Entonces se abre el catálogo más amplio porque antes teníamos la violencia intrafamiliar, que se entendía por unas agresiones físicas hacia la familia, pero que tenían que vivir en el mismo techo, en el mismo domicilio, para que pudiera acreditarse lo que es la violencia intrafamiliar. Ahora ya no, ahora la violencia familiar son acciones, conductas de personas que pueden ser agresiones físicas, agresiones psicológicas, insultos, amenazas, humillaciones y hasta pudiera, por ejemplo, hasta los gritos también son violencia familiar. Entonces le digo que se abrió el catálogo más amplio porque antes no lo contemplaba lo que es la violencia física, bueno, la violencia física sí y la emocional nada más, pero ahora está la violencia patrimonial, la violencia económica, lo que es la violencia sexual, la violencia por ejemplo reproductiva también, y lo que es por ejemplo las violencias hacia las señoras adultas, por ejemplo las abuelas, los abuelos. Entonces creo que con el tiempo se ha ido modificando lo que es en la cuestión jurídica. Le digo, con las reformas del 30 de enero del año 2016, pues se abre más amplio el catálogo, ¿no?, de violencia familiar. Entonces la violencia familiar lo entendemos por agresiones físicas, psicológicas, que ya pueden ser, vuelvo a decir, insultos, humillaciones, gritos, amenazas, hasta incluso, le digo, el tema patrimonial, eso no lo contemplaba en el Código Penal antes de la reforma. Ahora con la nueva reforma, pues ya lo contempla también, entonces ya es más amplio lo que es la violencia familiar. Ok, muy interesante lo que nos comenta. En esta parte mencionaba el licenciado que es toda agresión física, incluso de palabras, decía él, que se pudiesen dar a la persona. Pero en materia de psicología, ¿cómo se aborda o cómo se ve este problema de la violencia familiar? Que digo, es un problema que
desafortunadamente es muy común dentro de una sociedad, y a veces no logramos identificar nosotros la situación de si estoy en un lugar donde hay violencia familiar, no lo estoy. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es la perspectiva desde el punto de vista psicológico? Bueno, estos actos violentos recurrentes, que como dijo el abogado, pueden ser gritos, amenazas, insultos, usualmente los normalizamos. Creemos que es parte de la socialización o del contexto familiar en donde vivimos. Y inclusive entre hermanos, si un hermano le da un golpe a otro o le grita, piensan que como que es parte del juego. Sin embargo, esas agresiones pues llegan a lastimar, a lacerar, y se van haciendo tan normales que cuando hay un desarrollo y los jóvenes van creciendo, por ejemplo, pues ya cuando tienen un noviazgo y hay ese tipo también de situaciones hostiles, ese tipo de situaciones grotescas, pues también lo van normalizando. Y bueno, en la familia, donde está el padre, la madre, los hijos, en familias que también nada más está la madre o el padre, esos progenitores también haciendo uso y abuso de su autoridad, pues también tienen actos, ¿no?, violentos con los jóvenes, con sus cónyuges, y se normaliza que de repente creen que están en una situación pues normal, ¿no?, de que sucede eso, de que me gritó, me pegó, ¿no?, me insultó, fue indiferente, y eso es tan normal que no percibimos que está lastimando nuestras emociones. Siempre comentamos en la asociación, en Mujeres en torno al género, la equidad y la reivindicación, se les da ese consejo a las usuarias. Cuando ya hay un hecho, un acto, una situación que te lastime, que te incomode, que te ponga triste, que tus emociones estén a flor de piel y que no sepas cómo canalizar esto, es importante hacer ese autoanálisis. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está generando esa situación de conflicto emocional? Actualmente hay muchos espacios, instituciones, organismos, asociaciones que podemos brindar este tipo de servicios de apoyo, ¿no?, asesoría psicológica, jurídica y social, para ayudar a estas personas, a esas usuarias, a resolver esos conflictos que de repente están atorados, que no logran discernir en qué es lo que está sucediendo realmente. Lo peor de este caso es que al no darse cuenta, a quienes afectamos es a nuestros hijos, ¿no?, porque esos chicos van a reproducir esa violencia ¿en dónde? En donde también se socializan, donde también están en ese desarrollo humano, que es la escuela, que es el juego en el parque, y muchas veces estos niños o se dejan ser agredidos o agreden a otros niños. Entonces se reproduce la violencia, ¿no? Es importante en estos tiempos, aunque esto ha existido desde hace muchísimo, desde que el mundo tiene nombre, ¿no?, los actos violentos, actualmente pues tenemos esa posibilidad de poder recurrir a espacios como los que acabo de mencionar, de acudir con un profesionista y sobre todo de que haya ayuda para este tipo de situaciones tan complejas, que se vuelven complejas cuando no logramos tomar la decisión y buscar ayuda, ¿no?, y resolver este conflicto, porque el omitirlo, el callarlo, pues no ayuda en nada, o el hacer que estamos bien en la familia o en la pareja o con los hermanos, pues eso no ayuda, al contrario, nada más va como apartando, ¿no?, la situación o la va escondiendo, pero en algún momento tiene que salir a relucir esa situación tan conflictiva, ¿no? Entonces, a cualquier ser humano cuando le hacen, no sé, le insultan, le golpean, pues todos tenemos sentimientos, todos tenemos como esa posibilidad de poder decir no está bien, ¿no? Entonces, en la parte psicológica creo que eso es lo que realmente afecta más, ¿no? Me llama mucho la atención la parte, normalmente nos comentan que si la violencia familiar únicamente se refiere a pareja, es decir, a mi esposo o esposa, o si va más allá, jurídicamente, ¿nada más se concreta eso o hasta dónde llega el límite de la violencia familiar? Sí, como lo comenté bueno, hace rato, la violencia familiar se abrió es un catálogo más amplio, porque le digo, antes de las reformas, pues nada más era lo del seno familiar, por ejemplo, entre pareja, mamá, hijos, o sea, los que vivieran en un solo domicilio. Ahora no, ahora ya, por ejemplo, la violencia familiar pues ya se da con la persona que tú convivas en un domicilio, aunque no sea tu pareja, aunque no sea tu digamos, algún familiar, pero que viva dentro del domicilio. Entonces,
también es violencia familiar porque está habitando en un solo domicilio. Hasta el noviazgo ahorita, con el simple hecho de tener una novia, por ejemplo, no vive en el domicilio todavía, pero sí, o sea, hay agresiones físicas o hay agresiones psicológicas. En el noviazgo también se da la violencia familiar. Hay un punto muy importante que tocó también la licenciada en psicología. Por ejemplo, dice la violencia familiar no es de apenas. La violencia familiar viene desde los tiempos más remotos, nada más que antes no estaban tipificados, no estaban en el sistema normativo para llegar a configurarse como un delito. Entonces, a través de la historia se ha dado, por ejemplo, esa modificación a nuestro Código Penal, y entonces los mismos legisladores pues han visto el problema social en el entorno que ellos han vivido. Por eso es que se tipifica el delito por violencia familiar, y le digo, el catálogo ya es más amplio después de la reforma del 30 de enero del año 2016, porque como lo vuelvo a mencionar, es violencia familiar. Ahora tenemos, por ejemplo, la violencia física, que es la más común, o sea, la violencia física. Pero antes de la violencia física tiene que tener es como un protocolo, un camino, ¿no? Porque antes de la violencia física se da lo que es la violencia psicoemocional o la violencia psicológica. Porque, por ejemplo, una persona que comete el delito de violencia familiar realmente pues no llega a los golpes, sino que primero pasa por un determinado filtro, podría decirse, que es la violencia emocional. Por ejemplo, los gritos, los insultos, por ejemplo, que el machismo, por ejemplo, que todavía se da en algunas comunidades. Estamos pensando por ejemplo, en la Sierra Mije, por ejemplo, se da el machismo, lo que es la violencia reproductiva, podría decirse. Por ejemplo, que el hombre dice, no, es que la mujer va a tener los hijos que yo quiera. Y entonces la mujer dice, no, es que yo no quiero tener ya más de 4, no, porque aquí yo mando y tiene que ser los hijos que yo quiera. Entonces hay una violación familiar, hay una agresión, hay una agresión no física, sí emocional. Porque, por ejemplo, si vemos que la conducta de violencia familiar, pues es la conducta por acción y por omisión. Bueno, la conducta por acción es cuando la persona va y hace algo, por ejemplo, para hacer el daño hacia la pareja. Y la omisión, por ejemplo, estamos pensando, por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? Que yo te ignoro, me hablas y no te contesto, o sea, pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, en la omisión. O sea, no son conductas que realmente llegan a un daño material, pero sí llegan a un daño emocional. Por ejemplo, si soy ignorado, voy a pensar también, o sea, es un daño emocional que yo estoy sintiendo como persona. Y entonces le vuelvo a decir que la violencia familiar, pues sí, es muy amplio el tema. Hasta pudiéramos no llegar a un significado, porque por ejemplo en el Código Penal podemos, jurídicamente hablando, que es la acción, la omisión de someter, insultar, pero llegar a una definición así más concreta para que pudieran hacer, pues son los insultos, las amenazas, y para que se llegue, por ejemplo, a configurarse como delito de violencia familiar, pues tiene que pasar también una etapa, porque por ejemplo yo puedo accidentalmente ahorita hacer un grito, pero no es reiterativo, o sea, no es violencia familiar. Si yo ahorita le grito a alguien nada más porque, o sea, me hicieron enojar y le grito, pues no. Entonces, para que se configure el delito, pues tiene que ser actos reiterativos. Pero en una agresión física, pues entonces ahí ya es en el primer paso, que ya se da cuando la persona ya resiente el golpe. Ahí es donde llegamos a la conclusión de que jurídicamente, pues sí, podemos hablar ahí sobre violencia familiar. De lo que comentaba hay muchas dudas que me surgen, pero Sí. vamos paso a paso, creo. ¿Cómo empiezo a identificar? Porque ese es un primer problema, ¿no? No todas las personas que a lo mejor nos ven o que tienen algún familiar, decía yo al inicio del programa, o conocen a alguien que posiblemente esté en esa situación, no identifican, ¿no? Todas las personas fuera del aire. Comentábamos que me decía que hay muchas personas que saben que están en el problema, no saben cómo atacarlo, no saben qué hacer, no saben, pero sí identifican que algo está mal. Pero hay personas que realmente me ha tocado ver, igual en asesorías,
que lo ven como lo que también comentaba, ¿no? Que algo que es normal, ¿no? Eso es normal hacerlo y no hay otro mecanismo porque siempre ha sido así, lo han repetido, lo han visto en familiares y pues es un mecanismo normal en un entorno familiar. Pero ¿cómo empiezo a identificar o cómo sé, cómo me hago, digamos, si es que es posible, no sé, un autocuestionamiento en el que yo me diga, bueno, primer punto, ¿no? Escuché en el programa que si yo me sentía así, es un paso. Si yo me siento así, es otro paso. ¿Cómo identifico? Sí, comenté hace un momento que cuando mis sentimientos me dicen que estoy triste, que estoy angustiada, que me siento lastimada, ¿no? Que no estoy a gusto en esta comunicación con la o las personas con las que yo convivo en mi familia nuclear, es momento de hacer ese análisis, ¿no? A ver, ¿qué me está pasando a mí cuando viene mi esposo y me grita de manera recurrente? No es normal, o sea, tienen que saber que no es normal que porque está enojado, ya me gritó. No, eso no es así. Puede ser que a lo mejor a todos se nos escapa porque de repente somos impulsivos y puedo a lo mejor gritar, pero tienen que ser como hechos aislados, ¿no? No tiene que ser de manera, pues me enojé, grité, hoy también me enojé, también grito, o sea, porque se va normalizando. Entonces lo vamos viendo como parte de la dinámica familiar y no es así. Es importante el diálogo, la comunicación, ¿no? Pero bueno, si yo me siento incómoda con la relación, o por ejemplo la celotipia, que mi esposo es demasiado celoso, es que me quiere mucho, es que no quiere que los demás me vean, no sé, no es normal porque tenemos que aprender que como seres individuales tenemos la posibilidad y la capacidad de expresarnos, ¿no? Y que cuando alguien viene a coartarnos esa posibilidad de expresión también es una violencia. Tenemos que respetar a las personas y respetarnos a nosotros mismos, nosotras mismas. Y bueno, entonces es hacer como ese pequeño análisis, a ver qué me está pasando, cómo me siento, estoy a gusto, hacer ese diálogo para poder, de esto que está sucediendo, ver qué podemos rescatar, qué podemos promover en nuestra comunicación, en nuestra relación y resolverlo. Pero si de repente pasa el tiempo, pasan los años, pasa la vida y estoy ahí inmiscuida en ese ambiente tan lacerante, pues es momento, porque hay mujeres, hay hombres que permanecen así en apariencia. Se piensa que porque es mamá, papá e hijos o están en una sola casa, no, pues es una familia pues ideal, ¿no? Una buena familia, ¿no? Una familia no es funcional porque estén juntos, ¿no? Una familia es funcional porque su nombre lo dice, funcionan. Cada quien hace el rol que le compete, se respetan a sí mismos, respetando a los integrantes y hay una dinámica armoniosa, ¿no? Entonces, si yo me siento así incómoda, pues tengo que consultar con un profesionista, tengo que ir a algún espacio, a algún lugar para que me digan, a ver, vamos a hacer ese análisis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es la dinámica? ¿Con quién tienes conflictos? Entonces, también es importante que reciban ese apoyo, ¿no? Profesional para que puedan ellas también identificar qué es lo que está sucediendo. Los sentimientos no nos engañan. Son muy lógicos, el cuerpo siente, la mente sabe y nuestros impulsos pues son una reacción ante cuestiones violentas. Entonces uno ya sabe, cuando llegan por ejemplo en la asociación llegan las usuarias, ya lo saben, pero ¿qué pasa? Que ¿por qué no se atreven a decir lo que está pasando? ¿No? Por miedo, porque tienen estima baja, por los mitos familiares de que si ya estás en una familia pues te tienes que aguantar, tienes que soportar, porque es parte de la dinámica. Eso no es cierto. Una dinámica cordial y amable, eso es lo ideal, no un ambiente tan hostil. Porque ¿qué pasa cuando los progenitores están en ese ambiente? De repente dicen las usuarias, es que yo discuto, pero cuando ya mis hijos se durmieron. No es cierto. Los hijos se dan cuenta perfectamente de lo que está sucediendo con los papás. Por ahí dicen que el amor y el desamor por los ojos se ve. Y un padre, una madre angustiada, denota eso. No nos engaña nuestro cuerpo, no nos engañan nuestras sensaciones, somos muy evidentes. Entonces cualquier persona cuando está triste lo va a evidenciar. Cuando estamos felices, ¿cómo nos vemos? Pues radiantes, ¿no? Entonces de repente queremos a los hijos modelarles o decirles que persigan sus sueños, que sean felices, que sigan adelante, pero nosotros no se lo estamos modelando. Y parte de la formación de los niños es el ejemplo que viven en la casa. Yo no le puedo decir a mi hijo, sé valiente, persigue tus sueños. Va a decir, y mamá, pues tú no lo estás haciendo, ¿no? Tú eres mi mejor ejemplo para poder yo tomar esa rutina, esa dinámica, esas formas, esas acciones para ser un buen, un hombre o una mujer que persiga sus sueños. Entonces, desde ahí está, ¿qué le estoy modelando a mis hijos? Queremos que nuestros hijos nos expresen nuestros sentimientos y qué es lo que les está pasando, pero si nosotros como padres no les expresamos, no les enseñamos, ellos jamás tendrán esa confianza y acercamiento.
Entonces, a lo mejor no tengo que decirle exactamente lo que me está pasando, porque hay temas que a lo mejor van a entender poco, ¿no? O no es apto para comentarles, pero sí le puedo decir, ¿sabes qué, hijo? Me siento triste, me siento así, me siento de esta manera, para que empiecen a saber que cuando se sienten de cierta forma, expresen, lo digan. De repente, pues como estamos acostumbrados a omitir, ¿no? A vivir de manera, pues a lo mejor en esa mentira, en esa falacia, pues se pueden pasar los años. ¿Y qué aprenden los niños? Pues eso, ¿no? Esa violencia escondida en la familia, esa no expresión, ese aguantarse. ¿Y dónde lo reproducen? Pues en la escuela, en su adolescencia, en la adultez, y así va la réplica, ¿no? Entonces, pues realmente, aunque haya ahora, ¿no? Más apertura para el tema, aunque haya más apoyo, pues si nosotros como individuos no lo logramos entender, pues va a ser como que, pues si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? Es muy usual que las usuarias en la asociación digan, es que por mis hijos me quedé, es que por mi familia, están como que en esa fantasía, ¿no? De que el matrimonio les da la felicidad. Yo creo que es muy importante, tenemos que enseñarle a los niños a ser felices de manera autónoma. ¿Cómo es eso? Bueno, que yo con lo que soy, que yo con lo que tengo, que yo con mis sueños, que yo con mis perspectivas y expectativas puedo ser feliz, que no necesito tener algo o a alguien para poder ser feliz, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle eso a los niños y a las niñas, desde ya mismo, desde que son chiquitos, cuando tienen un gusto, una necesidad, pues hay que ayudarles a buscar, a escarbar, ¿no? ¿Qué es lo que les satisface? ¿Qué es lo que les satisfizo de lo que han hecho como niños? Porque también de repente somos muy represores, ¿no? O sea, queremos que los hijos cumplan nuestras expectativas, desde la parte académica, que si no saca 10, no eres un buen alumno, que si no vas como por esta línea, no eres bueno, que entonces desde ahí empezamos como a generar frustración en nuestros hijos, ¿no? Y también para mí, también es violencia, ¿no? El hecho de que si un niño quiere ser músico, no, porque los músicos no sirven para nada, tú tienes que estudiar, tienes que ser médico. Pues ahí estoy generando una violencia, no estoy respetando tus gustos, tus necesidades y tus derechos. Entonces, es un tema muy amplio, ¿no? Pero algo que identifica es eso, ¿cómo me siento? ¿Estoy a gusto? ¿Estoy pleno? ¿Me siento feliz? Cuando veo mi ambiente familiar, me siento como, pues, aflorante con mis necesidades de estar aquí, o la verdad es que estoy nada más aparentando. Es muy fácil, es muy sencillo. Y en cuanto yo me sienta de esa manera, pues tengo que buscar la ayuda, ¿no? Entonces, no va a pasar nada más que reiterar o darme cuenta que sí estaba yo en un error y buscar alternativas de vida, ¿no? Porque la vida, pues es eso, ¿no? Equivocarme y volver a intentarlo. Eso es la vida, no es la versión rosa que nos venden, ¿no? De que la familia feliz, no. Las personas somos felices, pero con nosotros mismos y pues se va reproduciendo, ¿no? Entonces, si soy feliz, mis hijos van a ser felices, por supuesto. Van a ver a su mamá o a su papá contentos, sabiendo poner límites, ¿no? Si yo estoy en una relación conflictiva y pongo límites, ¿qué le enseño a mi hijo? Eso, a poner límites, a no quedarse, a no aguantarse, a no soportar. Entonces, es la mejor forma de poder erradicar la violencia, ¿no? Es muy interesante lo que nos acaba de comentar. Vamos a una pausa y regresamos aquí a tu programa Praxis Te Asesora. Smartphone, tablets, sin necesidad de descargar alguna aplicación, tan solo entrando a www.canalgentelibre.mx. Solo tienes que abrir tu navegador preferido y escribir www.canalgentelibre.mx. Le das en buscar y te esperas a que cargue. Enseguida te mostrará la página de Canal Gente Libre y empezará automáticamente a reproducirse el video que esté en vivo, sin necesidad de tener que darle play. Ahora cuenta con un nuevo chat más interactivo para que puedas platicar, mandarnos tus quejas, tus dudas o sugerencias. Solo tienes que poner un nombre temporal o un seudónimo, un apodo o tu nombre. Por ejemplo, aquí le vamos a poner Carlos.
le vamos a dar en ir y en la X. Y enseguida vamos a escribir el mensaje que queremos mandar. Por ejemplo, ¿cómo se llama el documental? Y vamos a ir a donde se encuentra este mensajito y le vamos a dar enviar. Si queremos ver completamente el chat, podemos cerrar aquí con la X para poder disfrutar del chat y saber todo lo que manda. Y ya nos va a aparecer todos los chats que han mandado. Ahora puedes subir tus fotos de tus eventos, fiestas, negocios o denuncias directamente al chat. Además de que puedes usar los emoticones. También puedes colocar el chat donde mejor te agrade. O si no lo quieres ver, lo puedes minimizar. Así que amigas y amigos, a disfrutar de la programación de Canal Gente Libre. Hola, soy Ángeles Cruz, actriz y directora de cine, y los invito a ver Canal Gente Libre por internet. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aurelio Martínez Ibarra, miembro y cofundador de Colectivo Bagatec. Los invito a que vean Canal Gente Libre. Hola, soy Enrique de Cesarte Pesqueira, soy director de Relaciones Públicas del Museo Tamayo de la ciudad de Oaxaca y sí, estoy viendo Canal Gente Libre. Vengan todos al museo a ver la exposición de Alejandro Santiago en el Museo Tamayo de la ciudad de Oaxaca. Somos Ifui Oaxaca, Quibernus Oaxaca, y los invitamos a ver un mundo raro por Canal Gente Libre. Hola, soy Enrique de Cesarte Pesqueira, soy director de Relaciones Públicas del Museo Tamayo de la ciudad de Oaxaca y sí, estoy viendo Canal Gente Libre. Vengan todos al museo a ver la exposición de Alejandro Santiago en el Museo Tamayo de la ciudad de Oaxaca. Somos Ifui Oaxaca, Quibernus Oaxaca, y los invitamos a ver un mundo raro por Canal Gente Libre. Continuamos aquí en tu programa Praxis Te Asesora. Estamos tratando el tema de violencia familiar. Si nos acabas de sintonizar, pues quédate aquí. El tema está bastante interesante. Hace rato la licenciada Vero nos mencionaba o nos comentaba que lo primero que tienes que hacer para identificar es preguntarte cómo te sientes ahí donde estás, ¿no? Que ese es un tip que nos deja aquí para que, pues si tienes algún familiar o tú estás pasando por algo así, o crees que estás pasando por algo así, pues ya es como algo para ponerse a pensar. Ese sería el primer punto para identificar más o menos que estamos en un lugar donde hay violencia. Pero ahora nos gustaría que nos pudieses comentar cómo, cuál sería el primer paso. Una vez que ya hice lo que nos comentaba la licenciada, ¿cuál sería el primer paso jurídicamente
para empezar como a salir de donde estoy, de ese problema de violencia familiar? Sí, una vez identificado el problema, así como dice la licenciada Vero, ya, o sea, se identificó el problema en la violencia familiar, porque muchos pues no logran asimilar el significado de que están sufriendo alguna violencia familiar. Pero, por ejemplo, ya una vez identificado el problema de violencia familiar, el primer paso sería denunciar o salir a pedir apoyo con las autoridades correspondientes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir denunciar? Pues darle conocimiento a las autoridades que se encargan, por ejemplo, de perseguir los delitos de violencia familiar, que en este caso sería la agente del Ministerio Público. Cualquier agente del Ministerio Público puede recibir las denuncias por violencia familiar. Tenemos instituciones privadas, tenemos organizaciones civiles, también programas gubernamentales también que han dado ese tipo de apoyos, por ejemplo, cursos sobre violencia familiar y todo eso, y ellos mismos te van dando también las mismas pautas para que vayas saliendo de ese círculo vicioso, podría decirse, porque como por ejemplo lo había comentado ella, de que es un círculo que jamás pueden salir las personas. Por ejemplo, si el papá y la mamá sufren violencia familiar, pues más adelante también los hijos van a hacer lo mismo, pues. O sea, los hijos van a seguir ejerciendo la violencia familiar, el machismo, por ejemplo, que diga, no, pues si mi papá lo hacía, y yo ¿por qué no lo puedo hacer? Si mamá le grita a papá también, porque no, la violencia familiar piensan muchos que nada más se da hacia las mujeres, hacia los hijos, sino que también lo habían comentado también, que hay violencia hacia los padres, violencia hacia las abuelas. Por ejemplo, en ese caso vamos a distinguir, por ejemplo, una violencia hacia las abuelas, por ejemplo, de que su vida ya pasó, por ejemplo, y los hijos vienen y le dan una carga de trabajo, por ejemplo, que cuiden a sus nietos, que hace esto y el otro, pues están sufriendo una violencia. Por ejemplo, hacia los abuelos también. O sea, la violencia no es así como lo dijo la licenciada, físicamente agrediendo o sea, materialmente hacia la persona. Por ejemplo, a los abuelos, por ejemplo, que lo ven ahí, o sea, le dan de comer, lo atienden y todo, pero eso no quiere decir de que no esté sufriendo violencia familiar, porque no es el todo, sino que hace falta más comunicación, más convivencia, y el primer paso que pudiera darse es la denuncia. Pero lo vuelvo a mencionar, muchas personas, el 80% o el 80 mujeres de cada 100 mujeres son los que sufren la violencia familiar, pero pues no lo denuncian. ¿Por qué? Por miedo, o a veces dicen, no, porque pues mi marido es el único que tengo. Y lo había comentado también, de que he tenido experiencias, por ejemplo, que llegan las personas y me dicen, no, es que mi marido me pegó, es que mi marido me dijo esto, y a veces uno les dice, no, pues el primer paso vamos a denunciar. Y dicen, no, lo que pasa es que pues es que mi marido es muy violento. O sea, ya tienen esa presión, ese miedo bastante de que salgan a denunciar, y mejor dicen, no, pues mejor déjalo, no, licenciado, mejor lo vemos otro día. Y ya no denuncian por lo mismo, por el miedo que las personas tienen hacia sus parejas. Y otro ejemplo también, por ejemplo, que las mujeres, o sea, sí reciben esa agresión física, emocional, psicológica, los insultos, o sea, todo lo que es la violencia familiar, pero dicen, no, déjalo, él es mi marido, él tiene derecho a maltratarme, tiene derecho a pegarme. Entonces, uno como defensor, por ejemplo, de ello, pues uno ya no puede hacer mal, porque, por ejemplo, la violencia familiar, pues es por querella necesaria, y entonces tiene que ir a denunciar a la persona que sufre esa agresión. O sea, el primer paso es la denuncia, y para que prospere, pues tiene que ser por querella. Si una persona, por ejemplo, denuncia los hechos y todo eso, pues no va a prosperar, porque es el resultado material, y el daño, por ejemplo, que recibe la parte agraviada es la que tiene, o la voluntad de ir a hacer su denuncia. O sea, entonces, si yo soy el afectado, yo directamente tengo que ir a Así interponer es. la denuncia. No puede ir mi abogado, mi representante o algo así, o mi hijo, no sé. En el algo. momento, por ejemplo, cuando está recibiendo, por ejemplo, esa agresión, sí lo puede hacer cualquier persona, pero para que pueda, por ejemplo, caminar la denuncia como le decimos nosotros, pues entonces tiene que presentarse la persona ya agraviada. O sea, si en el momento, por ejemplo, si ve, por ejemplo, un hijo
que está recibiendo una agresión física a la mamá, por ejemplo, pues el hijo puede salir corriendo y pedir auxilio, por ejemplo, a la policía. Y la policía inmediatamente viene y dice, ¿saben qué? Aquí hay violencia familiar, vámonos. Detienen a la persona que está ejerciendo el acto y se lo llevan detenido. Y otra cosa muy importante también que está sucediendo, por ejemplo, como te comentaba, por ejemplo, antes de la reforma, antes el delito de violencia familiar era grave. Ahora ya no, por ejemplo, con la nueva reforma del 2008 del código, en la nueva entrada del nuevo sistema acusatorio adversarial, pues el delito prácticamente se vuelve, pues ya no grave. Entonces, esas personas, por ejemplo, que sufren esa violencia familiar, una vez hecho la denuncia, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, pues es dar las medidas de protección necesarias a la persona que está recibiendo el daño. ¿Cuáles son las medidas de protección? De que, por ejemplo, una separación de cónyuge inmediatamente. Por ejemplo, también pudiera hacerse una medida de protección, por ejemplo, de que esa persona que no se acerca al domicilio, que no esté intimidando a la persona agraviada. Entonces, hay medidas de protección. Si bien es cierto, el delito ya no es grave, pero sí hay medidas de protección para proteger los derechos de la mujer o de cualquier persona que esté sufriendo el daño. Perfecto. Nos mencionaba el licenciado que un paso a seguir o muy viable sería denunciar en el caso de este tipo de agresiones, pero antes de llegar a eso, yo creo que debe de haber algún paso personal que muchas personas no se atreven a hacer, ¿no? Mencionaba hace rato en el comentario que nos hacía que muchas veces es por miedo, por mil circunstancias, que la gente no se atreve a salirse de ese núcleo, de ese sistema donde están. Y para llegar a la denuncia, a una demanda en el caso de divorcio, más cuando hay niños, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que hacer? Entendiendo que también si hay hombres maltratados que nos ven o conoces alguno, también eso no nada más pertenece a un solo género, sino puede ser hombre o mujer. Ahorita, por la amplitud del tema, nos hemos enfocado casi todo la violencia familiar solamente a violencia en el entorno familiar y entre pareja. Casi todo el programa se ha comentado un poco más de eso, pero es mucho más amplio. Vamos a intentar invitarlos nuevamente para tocar otra perspectiva de los hijos, de los abuelos, como mencionaba el licenciado, y saber también ahí cómo se maneja. Pero en este caso particular, ¿cuál sería mi primer paso a dar en el momento? Me hice la pregunta que usted me dijo, no me siento a gusto, si es la primera vez que vine a este café y nunca había venido, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Entonces, nunca había salido, ¿no? Ya identifiqué ese estado. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Porque creo que ese es lo más difícil, ¿no? Tomar esa decisión y decir, sí estoy en la violencia, sí quiero salir de aquí, pero hay un mundo alrededor que me dice, no, quédate, porque esto es lo correcto, porque tienes hijos, porque le haces más daño si no están los hijos. Más aparte, en el caso de la violencia de pareja, también hay otro tema que viene muy apegado, que es la alineación parental, que en el caso, para los que nos ven, es el hecho de manipular a los hijos y ponerlos en contra de la otra persona, o manipular de alguna forma con tal de tener control hacia la pareja, ¿no? Hacia el otro, al progenitor contrario. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi primer paso a dar? Bueno, en Mugerace tenemos cierto procedimiento. Cuando llega una mujer a querer poner una denuncia, ¿no? Tiene que pasar por el filtro del área psicológica, porque muchas veces se avanza en esa denuncia, pero a la mitad del proceso, pues decide que ya no. Entonces, hay que fortalecer esa decisión. ¿Cómo? En un proceso terapéutico, que puede ser como primer paso tomar cierto tiempo y periodo de terapia, o puede ir de manera alterna junto con el proceso jurídico, dependiendo cómo veamos a las mujeres o a los hombres, porque también nosotras atendemos a hombres violentados, no es exclusivo de las mujeres, ¿no? Entonces atendemos a hombres y mujeres en situación de violencia. Entonces, bueno, eso nos ha servido muchísimo a nosotras como asociación, porque nos funciona. Las mujeres deciden, se fortalecen, tienen mucho más herramientas y dan el siguiente paso, que es pues llegar a las instancias jurídicas, ¿no? Y tomar esa decisión, ser determinantes y firmes. Siempre les decimos, es que es incongruente
es que por mis hijos estoy, bueno, por tus hijos salte de ese entorno, ¿no? Entonces hacemos el análisis, trabajamos con los niños cuando hay menores de edad, ¿no? Y les hacemos como esa evidencia a la mamá de lo que están padeciendo los hijos en ese entorno. Entonces, si son hombres o mujeres conscientes, si son hombres y mujeres que de verdad quieren hacer algo por los hijos y por ellos mismos, pues es mucho más fácil tomar ese proceso terapéutico. Hay veces que nos sentimos frustradas, sí, porque pues a veces están tan arraigados a esa forma de violencia que es un poquito complicado, pero no es difícil, no es difícil. Tienen que ver muchos, es multifactorial, ¿no? La personalidad, la familia, ¿no? La parte social, ¿no? Como menciono mucho la parte de la apariencia, ¿no? Aquí hay dos cosas que, perdón que le interrumpa, pero que me llaman mucho la atención y que siempre se comenta cuando das una asesoría. Es que la familia, siempre, el primer punto es la familia. ¿Qué tanto influencia tiene la familia? Y el segundo, ¿qué va a pensar la sociedad? O sea, ¿qué va a decir de mí? ¿No? Y eso, hombre y mujeres, sí me ha tocado asesorar a hombre y mujer y lo mismo, ¿no? Es que, no, pues yo me casé y, pues ella, o sea, y yo me casé con ella y yo me tengo que quedar con ella aunque no me sienta a gusto, o sea. Sí, hay influencia total. ¿Por qué son así los hijos y las hijas, las mujeres y los hombres? Pues porque tienen una familia donde está el control, la estructura, el qué dirán, y pues eso aprendieron. Es muy difícil salir de esa situación, ¿no? Es que mi mamá dice, mi papá, la familia. Por eso mencionaba hace rato también la felicidad individual. El no decir, pues, ¿qué va a decir la gente si no tengo esposo, si no tengo esposa, si soy divorciada? ¿Qué va a decir? Si yo tengo una estima alta, si siento que soy capaz, ¿no? Desde mi propio ser, ¿no? De salir adelante, no me va a importar inclusive lo que me diga la familia o la sociedad. Pero cuando no tengo esa personalidad, ¿no? Se trabaja en la parte terapéutica. Si ya logro avanzar, pues va a ser mucho más fácil, porque sí hay mucha mala influencia, ¿no? Porque a lo mejor me puede decir, no, mira, hija, quédate, porque pues es tu esposo, están tus hijos, ¿qué va a decir la sociedad? Que estás divorciada, ¿qué vas a hacer? ¿No? Son malas influencias. Reitero, no es normal estar en una familia violenta, no es normal. Siempre les pregunto ya a los usuarios, ¿cómo te sientes cuando te liberas de esa carga? ¿No? Donde estás asustada, con miedo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que te puedas sentir? No, pues en paz. ¿Y cómo se siente estar en paz? Pues pleno. Y por consecuencia, pues feliz. Eso es muy fácil, es muy sencillo. Y para ello necesitamos un proceso terapéutico. Por ello nosotras no empezamos ningún proceso jurídico si no están en terapia. Porque pues va a ser imposible de que el impulso, el enojo, los golpes me hacen que yo vaya y me queje o denuncie. Pero eso se me pasa en un momento, pues, ¿no? Y ya al rato ya me arrepiento, y ya me habló bonito, y ya me juró y me perjuró que no va a volver a suceder. Ay, entonces le creo. Como decía ahorita, la versión rosa del amor, ¿no? Es la que nos venden, pues, en los medios, en los estereotipos y en el área comercial, ¿no? Sí. No, la mejor versión soy yo mismo, ¿no? ¿Cómo me quiero? Pues respetándome, dándome a respetar, ¿no? Mis gustos, mis necesidades, mis deseos, ¿no? Y no cumplir expectativas de otros más que las propias. Pareciera muy difícil, pero no. Si yo a mi hijo le enseño eso, no con palabras, sino con hechos, no hay necesidad de estarle diciendo, haz esto, haz aquello. Mi hijo me está viendo o mi hija me está viendo, ¿no? Entonces, creo que es más sencillo, pero si tomamos la conciencia, ¿no? Y yo creo que sí, eso es lo que nosotros hacemos. Eso es un complemento a la parte jurídica para poder avanzar en la parte jurídica, lo complementamos con la parte psicológica, ineludiblemente. Tienen que ir a terapia, no es que si quiero o no. Y luego de repente también pasa que, le traigo a mis hijos para que me los componga. No, los que tienen que ir a terapia primeramente pues son papá, mamá, o si está nada más papá o si nada más está mamá, porque los niños y las niñas no son violentas porque se les ocurrió o porque no tienen nada que hacer, es porque están viendo violencia. Entonces, esto es un tema muy amplio, como decíamos hace rato, y creo que ahorita pues estamos empezando como que a identificar, ¿no? Y qué se puede hacer, pero sí, aunque estemos invadidos pues de toda esta información familiar, social, etcétera, creo que sí podemos todavía, estamos a tiempo de rescatarnos y de rescatar a nuestros hijos, enseñándonos a disfrutarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Perfecto. Aquí otra duda, ya casi se nos acaba el tiempo, pero tengo una duda en la parte jurídica. Una vez que ya me decidí a denunciar, vamos a suponer que prospera
en este caso, o a lo mejor no denuncié, lo único que quiere es separarme, no llegué al extremo de querer denunciar, no sé, por la cuestión que fuera. Una vez que se ha hecho esto, es muy común que la persona de la cual nos separamos esté, ya sea por los hijos, con el pretexto de los hijos, o simplemente por ellos mismos, que estén insistiendo en regresar o insistiendo en la violencia a pesar de ya estar separados. ¿Qué se puede hacer? O sea, ya vamos a suponer que ya hicimos todo el procedimiento, logramos separarnos, fuimos a la terapia, ya nos valoramos nosotros por lo que somos nosotros, ya estamos en ese punto. Pero la otra persona insiste al grado de que pues ya, o sea, ya no se puede. O sea, yo ya hice todo lo que tengo que hacer, pero ahora jurídicamente, ¿qué se puede hacer? Sí, como hace rato lo comenté. O sea, por ejemplo, ya se hizo el trámite de la denuncia, ya la persona quiso denunciar, ya se salió de ese círculo del miedo, por ejemplo, que tenía hacia la persona que lo agredía. Entonces ya, por ejemplo, ya se llevó el trámite correspondiente de la denuncia, ya prosperó, ya libraron antes se libraba la orden de aprehensión, porque pues en este caso, como lo vuelvo a decir, ya no es delito grave. Ya con la reforma los delitos graves, por ejemplo, pues es violación, secuestro, trata de personas, o sea, ya entra en otro catálogo de delitos graves. Pero en ese caso, por ejemplo, la violencia, una vez que ya se llevó, por ejemplo, ya mandaron a citar, por ejemplo, a la persona por medio de un citatorio, lo mandaron a llamar. Entonces, ahí la cuestión jurídica, lo que se puede hacer, o sea, la pregunta que dicen, ¿no? Por ejemplo, si la persona está insistiendo, está molestando a la persona, está, por ejemplo, de que, por ejemplo, si ya se hizo la medida de protección, por ejemplo, la medida de protección es, por ejemplo, como lo vuelvo a mencionar, de que no se acerque al domicilio, de que no lo vuelva a intimidar, de que no esté hablando con ella, de que, o sea, hay un círculo, por ejemplo, de a cuántos metros nada más puedes acercarte o no acercarte, por ejemplo, al domicilio. Entonces, ahí está desacatado, o sea, está violentando la misma norma de que si una vez ya le pusieron la medida de protección, o sea, está violentando, pues eso también resulta otra denuncia por desacato a una orden judicial. Pues ya estaría cometiendo otro delito esa persona. Y sí he tenido, por ejemplo, la experiencia, como dice ella, ¿no? Por ejemplo, que una persona va y denuncia, ¿no? Porque pues nosotros, nuestro trabajo pues es, o sea, técnicamente, netamente jurídica. No sabemos sí, algo de psicología, pero pues tampoco, o sea, no tenemos los suficientes conocimientos. Por ejemplo, llega una persona en el despacho y dice, no, es que sufrió una agresión. Lo primero que le preguntamos, ¿esa agresión es reiteradamente o es apenas por cuestiones de accidentes? O sea, accidentalmente, porque a veces hay por ejemplo, que una pareja, por ejemplo, no haya hecho bien las cosas y por ira a veces el hombre se enoja y grita, insulta pero pues es la primera vez. Entonces lo que le decimos a las personas que sufren la lesión, pues si quiere usted, por ejemplo, se le da las opciones, si quiere declarar o primero platiquen con ellos, lleguen a una conciliación a ver qué es lo que está pasando en la familia. O sea, primero la comunicación. Y si es reiteradamente, si ayer me pegó, hoy en la tarde me pegó, otra vez al otro día me está insultando, me grita. Si llego yo, por ejemplo, en la casa y la persona, o sea, nada más grita por gritar, entonces ahí ya está sufriendo una violencia. Entonces ya se identificó ahí el problema. Entonces le pregunta si quiere ir directamente a la denuncia. Y si no, pues de una vez dijeran ustedes por ejemplo, la prueba de los testigos. Y bueno, hay una serie de requisitos para hacer la denuncia. Porque, por ejemplo, la violencia familiar pues, se puede dar en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Puede que sea en la calle, en el domicilio. Entonces, no hay por ejemplo, que diga de que la violencia se dé a puertas cerradas, por ejemplo, sino que se tiene que comprobar, por ejemplo, la violencia familiar. El mismo código, la misma ley penal te pide ciertos requisitos para que pueda proceder la denuncia. Bueno, primero, como lo dije hace rato, la querella, pruebas, por ejemplo, si una persona resultó, por ejemplo, con una lesión física, pues están las lesiones que tiene. Una lesión psicológica, por ejemplo, pues ahí está el trabajo también de las compañeras también, de que para que
identifiquen a dónde está el problema de ellos, pues. Por ejemplo la que más se da, por ejemplo, si vemos lo que es la violencia física, es la que se ve más visible, por ejemplo. Si dice, no, pues me grita, me insulta, me amenaza, me quiere someter a fuerza, no sé, me quiere tener un control que esté bajo el yugo de su autoridad, pues. Entonces casi son lesiones que no son visiblemente para nosotros. Entonces uno ve, dice, no, pues sí me pegó, aquí tengo la lesión. Ah, no, sí, violencia familiar, vámonos. Me insultó, entonces ahí ya tenemos también un trabajo en coordinación con los psicólogos para que identifiquen en dónde está el problema. Pero le digo, una vez que ya haya prosperado la orden de aprehensión, todo eso, pues yo creo que la siguiente fase pues sería que la misma autoridad pues haga ejercer también la misma medida cautelar que ellos mismos hayan propuesto, porque pues aquí es un trabajo de la autoridad correspondiente también. Creo que lo que nos acaba de decir es muy importante, porque eso no sé psicológicamente, pero sí he visto que, por ejemplo, en el caso también por experiencia, les da mucho valor a las personas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Si tengo la ley de mi lado y no me va a lastimar más, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que a mí me toca, pero la ley me protege y pues esta persona, hombre o mujer, quien sea, no me va a poder volver a lastimar, ¿no? Eso es importante, creo, que nuestro público conozca esa parte. Ya para concluir, hay muchas preguntas que quedan al aire, hay muchas cosas que surgen dentro de la charla. Se intentó abordar lo más general posible, pero ya para concluir, ¿algún último comentario, conclusión que quisiera dejarnos? Sí, yo quiero dejar el teléfono de la asociación, claro, para que tengan la confianza de hablarnos si es que alguna persona vive una situación de violencia o conocen todos conocemos a alguien, ¿no? Entonces, el teléfono lo puedo, es 951-273-6338 y estamos las 24 horas en disposición para poder apoyar, ¿no? Cualquier ¿La consulta tiene algún costo? No, los servicios de la asociación son gratuitos, ¿no? Tanto las asesorías jurídicas, las sesiones psicológicas y el apoyo social son gratuitos. ¿La dirección? Es a Nonal, número 4, San Sebastián, Tutla. Entonces, ya si nos llaman les damos una referencia más concreta para que puedan llegar a la oficina. Entonces estamos en disposición y pues ya filtrar hace rato, ¿no? Entonces hay que hacerse ese chequeo personal y va a ser muy fácil identificarlo. Entonces, y lo que sí les puedo decir es que a veces son procesos, pero que no son imposibles, que pueden tener una solución bastante benéfica para la salud emocional, física y personal de cada individuo, de cada mujer, de cada hombre. Perfecto. Licenciado. Pues para concluir, yo quiero decirle al auditorio que nos escucha que si está sufriendo alguna violencia familiar, pues que salgan de ese miedo, que denuncien, que salgan, que pidan el apoyo como lo dije, hay organizaciones civiles, organizaciones gubernamentales que están muy metidos en ese tema de violencia familiar. Por ejemplo, ahorita vi un programa, por ejemplo, de la Cedesol, que dice alto a la violencia familiar y a los niños. Entonces para mí es muy importante que ese tipo de apoyo se dé dentro del gobierno del estado. Por ejemplo, hay cursos, talleres, pues pedirle, ¿no?, a los que nos están escuchando de que salgan de ese miedo, de ese círculo que muchos años a veces pues están en violencia y no quieren denunciar por lo mismo que tienen miedo, pues. Entonces yo les digo de que salgan de ese círculo vicioso, denuncien, y pues hay autoridades, hay muchas organizaciones donde dan ese apoyo también. Nosotros yo soy el presidente de una asociación civil que se llama Foro de Expresión por un Cambio Generacional Oaxaca. Damos asesorías jurídicas, somos defensores a los derechos humanos también. Ya tiene, desde el 2011 para acá, tiene 7 años más o menos que estamos trabajando, pero estamos trabajando más en valles centrales, lo que es Tlacolula, San Lucas, o sea, todo lo que es valles centrales de Tlacolula. Voy a dejar mi número de teléfono también para cualquier cosa, cualquier asesoría que necesite el auditorio que nos escucha, pues es el 951-303-8069, que pregunten con el licenciado Benito Martínez Marín y ahí estamos para apoyarlos. ¿Domicilio? En la calle Ignacio Comonfort, número 14, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. ¿Las consultas tienen algún costo igual? Mire, las consultas pues, son totalmente gratuitas. Lo único que sí le pedimos a las personas es lo que es el material didáctico, o sea, copias. Yo creo que no se genera mucho gasto, porque eso es lo que a veces las personas dicen, no, yo no voy a denunciar porque luego los abogados me cobran muy caro. No,
O sea, yo creo que nosotros vemos a quién sí cobrarle y a quién no cobrarle, pues, porque pues todos también vivimos, andamos y caminamos y también se necesitan gastos. Entonces yo les digo a los clientes, o sea, con que nos apoye con el material, con eso es suficiente. Perfecto. Bueno, pues les agradecemos que el día de hoy nos hayan acompañado. Espero que no sea la primera vez que nos podamos hacer un programa subsecuente y que sea a continuación de este, porque hay muchas dudas. Luego las redes sociales nos empiezan a hacer varios comentarios que no nos pudieron ver en vivo y empiezan a surgir preguntas, pero pues a veces ya pues no se pueden dar contestación por parte de ustedes que son los expertos. Pero pues igual agradecerles que hayan aceptado la invitación y pues ya sabes, si estás en un círculo de este tipo, ya hablamos sobre la violencia familiar. Lo primero, identifica si realmente estás ahí. Si estás ahí, pide ayuda, que es lo principal. Aquí en el programa ya te explicaron 2 puntos de vista que convergen para solucionar ese problema en el que tú puedes estar inmiscuido o algún conocido familiar. Así que pues te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Dale me gusta a nuestra página, es Praxis Universitaria. Vas a encontrar cuando teclees ahí Praxis Universitaria, vas a encontrar como 2 o 3 páginas más que han sido clonadas de nosotros. La de nosotros vas a ver el día de hoy el programa ahí publicado. Dale me gusta, nos ayudas bastante para difundir este tipo de programas, aparte de otros eventos que tenemos para la sociedad y para la comunidad jurídica. Así que nos puedes sintonizar todos los miércoles de 12 a 1 aquí en Canal Gente Libre, en tu programa Praxis Te Asesora.